Y nuestro cuarto instrumento, la entrevista. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significado respecto a un tema. Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar. Tenemos varios tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada, abiertas o no estructuradas. En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué cuestiones y en qué orden serán. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas, y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido, y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. En la entrevista también tenemos varios tipos de preguntas, como lo vemos en el siguiente recuadro. Preguntas generales. Características. Parten del planteamiento global para dirigirse al tema que interesa, propias de la entrevista abierta. Ejemplo: ¿qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? ¿Cómo es la vida aquí en Barranquilla? Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para explorar más profundo. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de un evento. Ejemplo: usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? ¿Qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida? ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la Guerra Cristera? Pregunta estructurada. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. ¿Qué tipo de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué elementos toma en cuenta para decir que la ropa de una tienda departamental tiene buena calidad? Y preguntas de contraste. Son aquellas en las cuales al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Ejemplo: hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno nocturno? ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran? Y estos son algunos tipos de pregunta. También se tiene una clasificación de las preguntas que ustedes ya vieron en el recuadro anterior. Tenemos de opinión, en el cual nosotros le vamos a preguntar a la persona su opinión acerca del tema en el cual estamos entrevistando. Y tenemos: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno? Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso? ¿Qué piensa de esto? Y tenemos de expresión de sentimientos. Son aquellas preguntas en las cuales nosotros preguntamos cómo se siente la persona al respecto del tal tema o de tal persona o de tal acción. ¿Cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo describiría lo que experimentó sobre? 3. De conocimientos. Nosotros ahí vamos
a preguntar qué tanto sabe la persona acerca del tema o de lo que estamos entrevistando o de lo que sucedió o de lo que nosotros queremos saber que esa persona tiene conocimiento. ¿Cuáles son los candidatos a ocupar en la alcaldía de? ¿Qué sabe usted de las causas que provocan el alcoholismo de su esposo? 4. Sensitivas. Esta va relacionada a los sentidos. ¿Qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen? Va más relacionado al oído, gusto, tacto, dependiendo de nuestro tema. 5. De antecedentes. Este hecho, pues, básicamente narra como los hechos que la persona vivió o si no los vivió pero los observó. ¿Cuánto tiempo participó en la Guerra Cristera? Después de su primer alumbramiento sufrió depresión posparto. Y de simulación. De simulación es decir, le vamos a plantear un ejemplo a futuro y después nosotros le decimos qué opinaría acerca de ese suceso a futuro. Suponga usted que es el alcalde de. ¿Cuál sería el principal problema que intenta resolver? Y esta es la clasificación de preguntas que nosotros podemos hacer. Actividad de cierre. Para concluir el tema, elabora instrumentos de intervención y aplique a sus compañeros y maestros. En este caso, solamente van a elaborar un instrumento de intervención que puede ser la entrevista. Va a ser una entrevista estructurada de 7 a 10 preguntas. ¿De qué tema? De alguno de los temas que ustedes abordaron en clases pasadas, de los problemas sociales que ocurren en su comunidad. No van a aplicar la entrevista, no, ustedes me van a enviar a mí sus preguntas y yo les voy a decir si está bien o les falta algo o quítale esto de sus preguntas. Después de que yo las revise, ustedes ya lo van a aplicar a un compañero entre ustedes y a un familiar. Pero ya después de que yo las revise y después me las vuelven a enviar. Hemos llegado al fin de este tema. Si tienen dudas o comentarios, me escriben.